a tu celular para que todos puedan ver. Ya empiecen, chicas. ¿Quién le toca exponer? Primero empezaremos. Hola, licenciada, ¿se escucha? Buenos días. Sí, se escucha. Bueno, vamos a exponer nosotros de los procedimientos de admisión y transferencia del paciente, ¿ya? Pasamos a la... Bueno, primero vamos a definir qué es la admisión. Bueno, en palabras simples, es el área encargada de gestión del paciente, desde un ingreso hasta su egreso del hospital. ¿Se encarga de qué? Se encarga de la programación de consulta externa. O sea, cuando un paciente, digamos, programado, vas, digamos, a la clínica, entonces es donde la admisión se encarga, digamos, de tomar tus datos, ¿ya? Tienes que dar tu edad, sexo y tu nombre, ¿ya? Socialmente también eso se hace en las agendas eléctricas. También se les asignan las camas y transferencia de un servicio a otro, ¿ya? El siguiente. Hay dos tipos de admisión muy importantes que se debe tomar en cuenta. Uno es ingreso programado, que es donde el paciente requiere de asistencia hospitalaria porque el paciente ha pasado la consulta externa, donde se le deriva a hospitalización. Esto es cuando ya, digamos, un paciente tiene una cita con un doctor, entonces se le designa una fecha exacta en donde tiene que regresar y esa fecha va a ser hospitalizado. ¿Ya? Urgencias. ¿Por qué? Las urgencias pasan mayormente con los accidentes en los tránsitos, accidentes en trabajos, y eso se le lleva de urgencia. Pueden ingresar en camilla, en ambulancia, o sea, y hacen llegar a la ambulancia y pueden entrar al camino, ¿no? Esto es una asistencia de urgencia. Cuando requieren, ¿no?, una inmediata tratamiento, ¿ya? Y transferencia es el cambio de paciente de un servicio a otro o de un hospital a otro. Motivos. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos pueden ser o ubicación o diagnóstico. Transferencias de una cama a otra. Motivos: comodidad del paciente, cuidados postoperatorios, cuidado del paciente. ¿Ya? Esto es, digamos, cuando el paciente necesita un cuidado diferente cuando ya tiene una operación. Entonces, cuando tiene una operación necesita tratamientos muy diferentes, digamos, ¿no? Y pasamos a la transferencia de servicio a otro. Es el ejemplo. El primero, está bien, vamos a el anterior. El primero es transferencia de un servicio a otro. Se refiere a que cuando tenemos que transferir a un paciente a otra, digamos, otra habitación, a otra sala, o otra cama, primero tiene que saber el médico que le está tratando. Tenemos que tener consentimiento, él tiene que autorizar al paciente. Entonces, el segundo, ya tenemos que verificar que donde le vamos a llevar al paciente tiene que estar listo el lugar, la cama, ¿no? Y el tercero es que donde tenemos que mandar al paciente con su historia de clínica. O sea, no ve como un currículum, cómo está el paciente, todo lo demás, ¿no? Y sus pertenencias, equipo correspondiente. Por último, también tenemos que pedir que tenemos que poner una ropa limpia al paciente. Tiene ese derecho. Otro, por favor. Proceso de admisión. ¿Cómo se realiza? A ver, el proceso de admisión del paciente sigue los siguientes pasos. 1. Al llegar el paciente al hospital se dirige a la oficina de admisión. Eso es cuando nosotros nos dirigimos, no siempre está el recepcionista, ¿no? El otro. En la oficina de admisión responderá a las preguntas que le formula la persona encargada de hacer nombre, edad, domicilio, etcétera, ¿no? Los primeros datos. Siempre te piden nombre, un carnet de identidad, un documento. Es lo más importante. La mayoría de los hospitales solicitan que el paciente firme una hoja consentimiento. Claro, cuando nosotros no tenemos el consentimiento, hasta esto se realiza más en los quirúrgicos, si no tenemos el consentimiento de sus familiares, nosotros no podemos realizar más cualquier tratamiento.
Una vez que el paciente ha proporcionado la información requerida, es trasladado al servicio de departamento, donde recibirá la atención médica correspondiente. Cuando ya tenemos su consentimiento del paciente, entonces nosotros procedemos al tratamiento, ¿ya? El cuarto o si se le traslada al cuarto o cama del paciente, estará listo como del paciente. O sea, cuando el paciente ingresa, ¿no ve? Nosotros como enfermeros debemos hacer sentir en casa, debemos hacer sentir, o sea, bienvenido, así, ¿ya? Para que el paciente también se adapte así, porque tiene que adaptarse desde el primer día que ingresa al hospital. El otro, por favor. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es unidad del paciente preparada, la cama, bata o pijama, que debemos usar. Después tienen también los útiles de higiene, pasta dental, cepillo de dientes, jabón, toalla, papel higiénico, etc. Servilletas, a veces cubiertos, equipo de control. Ahí está, los signos vitales, con la licenciada siempre nos dice a nosotros, los signos vitales que tenemos que tener: tensiómetro, cetoscopio, reloj con secundero, termómetro 9. Cuando llega el paciente, nosotros lo primero que debemos hacer es tomarle los signos vitales, cómo se encuentra nuestro paciente, ¿ya? Y sucesivamente necesitamos también talímetro, balanza, ese es para medir y para pesar cuando esté pesando, ¿no? Historia clínica con todos sus formularios correspondientes, rotura de cama, ¿ya? Bueno, por último estamos viendo que el paciente está ingresando en camilla, esto sería de urgencias, ¿no? Bueno, va a seguir mi compañera licenciada. Transferencia de un hospital a otro. Es indicado por el médico resultado de coordinación previa con la institución del destino. La enfermera informa al servicio social y la coordinación con el departamento administrativo de cambio. Estos pueden ser, como ven en las diapositivas y en los dibujos, mediante un helicóptero, una ambulancia, una camilla en silla de ruedas. Esto tiene que ser supervisado por el médico. Tenemos que comunicar al paciente de su transferencia, encargándole todos sus objetivos de valor. La historia clínica debe ir completa, incluida la epicrisis, donde el médico hace un resumen desde el ingreso del paciente hasta la transferencia. El médico indicará el medio de transporte solicitado en un vehículo, indicando claramente el día y la hora del traslado del paciente. Solicitar la nutrición y el refrigerio, en el cual ya ha estado en el anterior hospital ya diagnosticado el paciente. Y también tenemos que decir a su acompañante las horas de viaje. Se incluirán en las pertenencias del paciente todos sus medicamentos, radiografías y todo lo debido a su salud del mismo paciente. Despedir cordialmente al paciente y darle las últimas orientaciones para su viaje. Tenemos que registrar la fecha, hora y la salida del paciente. En su transferencia, ¿qué quiere decir transferencia? Es el conjunto de actividades en enfermería que se ejecutan cuando el paciente necesita ser trasladado de una unidad especializada a otra por necesidades, cuidados de alta complejidad o por mejor para hacerlo para sus mejores condiciones de comodidad, evitar complicaciones potenciales. Esto quiere decir la transferencia de un lugar a otro, de un hospital a otro, ¿no? Tal vez en ese hospital no hay lo que necesita el paciente, entonces debemos hacer la transferencia. Y como indicó a un principio mi compañero, tenemos que darle la bienvenida y que se sienta desde el primer día muy bien. Dibujos, ahí está el doctor ya con la epicrisis en la mano, ya la enfermera dándole auscultándole, dándole sus signos vitales, viendo sus radiografías y todo lo que ha pasado en el anterior hospital para poder ver ya al paciente. Los materiales que se deben necesitar, si es que el paciente está sumamente grave, ¿no? Material de oxigenometría, si se precisa, material de sueroterapia, si se precisa también, carro de ropa sucia, la silla de ruedas en camilla, cuna, incubadora o cama según al paciente, bolsa de residuos, tarjetas de medicamentos, sueros y medicamentos,
material de cama cerrada, enseres del paciente, libro de registro de la unidad. Ahí también podemos ver todo lo que he podido explicar en el material, ahí lo pueden observar mediante los dibujos que están en la diapositiva. También hay otros procedimientos que se pueden hacer mediante la silla de ruedas. Esto se hace en plena coordinación del traslado del paciente con la enfermera del servicio, dejando en claro el estado del paciente, las necesidades de su recepción, como oxígeno, aspiraciones y otros, y la hora del traslado. Más adelante les voy a explicar qué es la epicrisis, para que podamos ver dónde va a entrar el oxígeno y las aspiraciones y otros donde podamos anotar nosotros como enfermeras. El siguiente, comunicación al paciente y sus familiares, el traslado y causas del mismo con suficiente antelación. Explicación al paciente sobre el traslado y sus causas, por qué se le está trasladando a otro lugar y por qué también debe ir, porque a veces nosotros como enfermeras, a veces nos ganamos el cariño, ¿no? Del paciente, entonces a veces se nos encariña mucho y le vamos a decir que lo mismo le van a, o sea, la misma atención que se le va a dar en este hospital también se le va a dar en el siguiente. Comprobación de un buen estado de higiene del paciente y cama, revisión del estado de la silla de ruedas, acercándonos a la unidad del paciente y fijado con la silla de su traslado. Hay que colocar al paciente en silla de ruedas teniendo en cuenta de su buen estado de drenajes, sondas y sueros. Traslado del paciente con cuidado acompañado de sus familiares y pertenencias. Tenemos que nosotros ya ver que no se quede nada en su habitación. Tenemos que indicarle al familiar cómo y cuándo debe acompañarle, cómo debe hacer una y otra cosa, y nosotros debemos ya poner bien al paciente para que pueda llegar en buen estado hasta el otro hospital. Hay que entrega a la enfermera, nosotras entregamos la historia clínica a la unidad receptora y al paciente explicando todos los antecedentes del paciente, sus todos procedimientos realizados, medicamentos administrativos y actividades pendientes. Completamos el informe del administrativo de la unidad de procedencia. Tenemos que verificar la devolución de los medios utilizados para el traslado del paciente, recoge y limpieza de la unidad de la habitación, realización del procedimiento de la cama cerrada, comunicación al servicio de admisión de la disponibilidad de la cama. Entonces, en cuanto nos deje de estar ahí, nosotros ya tenemos que estar con la cama cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer el cambio de sábanas y tenemos que poner ya cosas limpias, ¿no? Y donde estaba el paciente, ya tenerlo todo limpiacito para que pueda entrar otro paciente en el lugar donde estaba el anterior. Ahora, en camilla, lo primero que se debe hacer. Ahora sí, vamos a ver lo que es la hojita de epicrisis, chicos. No sé si me pueden seguir. Ahí está avisando cómo se debe llenar hora y apellido. El ingreso, hora de egreso y motivos, alta y todo eso lo que uno se debe llenar para que haya un traspaso de un hospital a otro. Ya, esa hojita de epicrisis para todos, eso llena el interno, ya el médico se encarga de llenar eso, no, enfermería no llena. Nosotros solo nos encargamos de notas de enfermería, el cuadro térmico, la hoja de tratamiento de los medicamentos que se administran, nada más. Y revisamos que la historia esté completa. Lo que decía su compañero Víctor, decía que el paciente antes de ingresar tiene que tener la hoja de consentimiento, pero él decía más para el área quirúrgica, no. Michelle, un ratito perdón, Kimberly, ¿puedes apagarlo el micrófono, pero proyectar las diapositivas, por favor? Sí. Ya.
quería que lo proyectes las diapositivas, pero mientras lo proyectas, entonces, hasta aquí han visto lo que sus compañeros, Víctor empezó a explicar, la admisión del paciente. Como su compañera ha dicho, la admisión es el ingreso o la internación del paciente al hospital, a la clínica donde nosotros estemos. Ahora vamos a ver qué procedimiento se necesita, etcétera. Pero importante para admitir al paciente o internarlo, generalmente el paciente conversa con el médico, ¿ya? Él le explica por qué hay que internarle, etcétera. Nosotros, las enfermeras, no estamos encargadas de dar información de más. ¿Qué quiere decir? El doctor viene y dice, le vamos a internar a este paciente, nos comunica, ¿verdad? Pero el médico tiene que ir a conversar con el paciente y el familiar. Si el paciente accede o quiere internarse, se le interna. Muchas veces hay pacientes que no quieren internarse. El claro ejemplo, cuando uno se enferma de COVID, pero muchas personas en las anteriores horas han preferido realizarse el tratamiento en casa, si es que no requería oxígeno, ¿verdad? Porque como ustedes saben, los hospitales están saturados, en vez de el paciente ir a mejorar, a veces se complican y puede llegar a fallecer, ¿verdad? Entonces, si el paciente está de acuerdo, no solo el paciente tiene que estar siempre con algún familiar acompañado, ya en lo ideal lo más cercano posible, pero si no tiene ningún familiar cercano, entonces con la persona que está. Se le llena sus datos, que ahorita vamos a ver en el video de su compañero, y una vez que se llenan los datos, tiene que firmar un consentimiento, el paciente y el familiar, ¿ya? ¿Qué es el consentimiento informado? Es una hoja donde explica al paciente cuál va a ser su ingreso, qué tiene que atenderse el paciente, que se le van a hacer laboratorios, etcétera. Ahora, si el paciente necesita una cirugía, se firma otra hoja de consentimiento informado quirúrgico. Depende a la cirugía, se le explica al paciente qué se le va a hacer así de manera general y que hay riesgo. No se olviden que todos los procedimientos, incluso solo internarse al hospital, puede el paciente fallecer. Entonces el paciente tiene que estar de acuerdo, ya para que luego no diga el familiar, y si en el caso que fallezca el paciente no diga, yo no sabía, nadie me ha avisado. Ese consentimiento informado tiene que ir firmado, no solo una firma cualquiera. El que firma tiene que colocar su nombre completo, su número de carnet de identidad. Ahora, si no sabe firmar, porque hay mucha gente que no sabe firmar hasta hoy en día, entonces la huella digital, ¿ya? Ahora, como su compañera Kimberly está explicando, la transferencia del paciente. Una vez que el paciente ya está internado en el hospital, puede que muchas veces, Kimberly, por favor, tus diapositivas pasadas hasta las primeras que tú has expuesto, por favor. Como ella les mostró, a veces el paciente puede ser transferido de un servicio a otro. ¿Qué quiere decir? Digamos, el paciente ha entrado por una cirugía, tenía el apéndice, todos saben que es el apéndice inflamado, ¿verdad? Entonces le han operado todo al paciente y el paciente, supongamos que se ha enfermado de COVID, ¿ya? Se le ha resuelto a ese paciente el problema quirúrgico, ya está resuelto, ya se le ha operado, ya se le ha hecho las curaciones, etcétera. Entonces, el servicio de cirugía da de alta al paciente, pero el paciente ahora continúa con otra enfermedad. Entonces, se hace la transferencia, se lleva a ese paciente, y como ahí su compañera les ha explicado, puede ser de un servicio a otro, porque el hospital tiene varios servicios, hemos hablado, ¿verdad? Puede haber el servicio de cirugía, servicio de medicina interna, aislamiento, COVID, terapia intensiva, terapia intermedia y varios otros servicios. Entonces, el paciente se le traslada al servicio. En el ejemplo que estamos colocando, se lleva al paciente al área de medicina interna COVID. Entonces, el paciente ahora tiene otro diagnóstico, ¿ya? Ahora, como su compañera también dijo, puede haber casos que el paciente sea trasladado a otro hospital. El claro ejemplo, cuando un paciente se complica, ya a veces necesita terapia intensiva. Entonces, algunas clínicas y hospitales, primero, no tienen ese servicio. O segundo, que el servicio que tienen tiene pocas camas. Entonces se busca, no sé si han visto en las noticias, hace tiempo cuando faltaba oxígeno en todos los hospitales, del hospital del sur han llevado a pacientes al hospital del norte, los que tenían COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había oxígeno. Puede haber esos casos, porque no hay un insumo, no hay medicamentos, etcétera. Se puede trasladar al paciente de un hospital a otro, ¿ya? Eso es la transferencia. Ahora, dentro de la transferencia, como su compañera también explicó, está llevar al paciente. ¿Qué se necesita? Como ven, el paciente está internado,
entonces se lo puede transferir en silla de ruedas, en camilla, y se necesita diferentes implementos de acuerdo al diagnóstico del paciente y de acuerdo a las necesidades del paciente. Si es un niño, obviamente, o un recién nacido, va a ir en una incubadora. Si es un adulto mayor y no necesita mucho cuidado, de en silla de ruedas. Ya previamente a eso, antes de transferir al paciente, como había dicho su compañero, tiene que el paciente tener toda la historia clínica completa. Ahora, otra cosa, cuando se hace transferencia de un servicio a otro, la historia clínica, como es en el mismo hospital, se lleva al otro servicio, ¿ya? Solo tal vez le cambiarán el número de cama, nada más. La historia clínica tiene un número, ustedes deben saber eso, ¿ya? Con ese número se maneja en todo el hospital. Ahora, si el paciente se va a ir a otro hospital, por ejemplo, va a ir del hospital del sur al hospital del norte, la historia clínica no se lleva, esa historia se queda ahí. Ahora, como ambos hospitales son del estado, entonces puede que las historias hayan ido a ese otro hospital para recibir el tratamiento. Pero si llevamos de una clínica privada a un hospital del estado, todo lo que se ha hecho en la clínica privada, se queda esa historia en ese hospital. Ahora el familiar puede pedir que se le saque una fotocopia, obviamente, al médico encargado. ¿Para qué? Para que no se le vuelva a hacer los laboratorios y demás. Pero generalmente, cuando el paciente ingresa a un nuevo hospital, se le vuelve a hacer todos los laboratorios, hemograma, si se necesita cultivo de heces, de orina, etcétera, ya dependiendo del diagnóstico del paciente. Pasar a la siguiente, por favor. Esa hojita que les estaba mostrando su compañera es la epicrisis, ¿verdad? La epicrisis, como les estaba explicando, es una hoja en la que el médico realiza el llenado, coloca todos los datos del paciente, cuándo ingresado, inclusive la hora, por qué ha ingresado, ahora qué tratamiento se le ha hecho, cuál ha sido los síntomas que ha presentado el paciente, etcétera. Si el paciente tiene o es dado de altas porque ha mejorado, porque ahorita va a explicar su compañera qué tipos de alta, y no hay solo el alta cuando el paciente mejora, o sea, se exana de esa enfermedad y se va, ¿verdad? Hay otros tipos. También a veces hay el alta solicitada, que el paciente por alguna razón o motivo no quiere continuar en el hospital, ¿ya? Entonces, también en esa hoja se llena la epicrisis. La epicrisis, el original se queda en la historia y la fotocopia se lo lleva el paciente porque tiene varias copias, ¿ya? En esa hoja de epicrisis sirve para que es el resumen de todo lo que el paciente ha recibido durante su internación. Ahora también puede haber alta por muerte, o sea, cuando el paciente fallece. Entonces en esta hojita se coloca las causas de muerte, ¿ya? Ahora la siguiente que tiene que exponer, por favor, o no sé si Kimberly vas a explicar algo más de lo que te ha tocado de transferencia. Sí, les quería explicar un poquito más sobre lo que es la epicrisis. Podríamos decir que es el resumen de la enfermedad del paciente en el momento culminante de la historia clínica, que se determina de confeccionar el egreso hospitalario, vivo o fallecido. Es el resumen de todo el proceso médico que da en la historia clínica y que una copia es entregada al paciente cuando se da de alta o es derivada. Ahora, en camilla, el paciente número 1, tenemos que coordinar el traslado del paciente con la enfermera de servicio, dejando en claro que el estado del paciente y sus requerimientos para la recepción tenga el mismo oxígeno y las aspiraciones y otros la hora y el día del traslado. 2. Se tiene que comunicar al paciente y familiares el traslado y causas del mismo con suficiente antelación, o sea, de antemano, un día antes, para que ya podamos ver si el paciente qué debe llevar, qué no debe llevar, una y otra cosa para avisar al familiar, para que pueda traer, o si es que falta una y otra cosa. A veces hay que reponer algún medicamento que no hay mucho en el hospital, entonces se le dice que traiga o compre de la farmacia mediante que el doctor le da una receta médica. 3. Hay explicación al paciente sobre el traslado y sus causas.
4. Recopilación del expediente clínico, CARDEX, y anotar el registro de transferencia a las pruebas complementarias pendientes a realizar o recibir todos los resultados del mismo paciente. Comprobar el buen estado y la higiene del paciente y cama después de que se le está haciendo un traslado desde este hospital a otro. Si el paciente puede movilizarse, solo ayudarlo para trasladarse a la camilla. Si no puede movilizarse, nosotros tenemos que solicitar ayuda a 3 personas más para la realización del traslado correcto de la cama a la camilla. A veces tenemos pacientes que sobrepasan nuestro mismo peso, entonces necesitamos siempre ayuda, ¿no? Teniendo en cuenta el buen estado del drenaje de sondas, sueros y todo eso para no causar molestias ni malestares ni que el mismo paciente esté incómodo. 7. Se entrega a la enfermera la historia clínica en la unidad receptora y paciente explicando todos los antecedentes del paciente, su estado, sus procedimientos y sus realizaciones de los medicamentos administrativos y actividades pendientes. Qué es lo que le falta, qué es lo que tiene que seguir haciendo sus procedimientos para el otro hospital cuando se hace el traslado y todo eso. Completando el informe administrativo de la unidad de procedencia, verificación de la devolución de los medios utilizados para el traslado del paciente, recojo y limpieza de la unidad a la habitación, realización del procedimiento de cama cerrada, comunicación al servicio de admisión y la disponibilidad de cama. Tal como nosotros hemos entregado al paciente, allá tenemos que también nosotros verificar si es que nosotros vamos, ¿no? O somos los encargados del paciente. Tenemos que ir a verificar que llegue en buen estado el paciente allá, con la cama cerrada, como dije anteriormente, también si el paciente está en silla de ruedas, y que la habitación esté limpia, que esté segura, y todo eso. Las recomendaciones que se podría dar en caso que el paciente esté en estado crítico debe ser acompañado por el médico responsable del anterior establecimiento y todo el equipo de salud con el cual ha estado todo este tiempo atendido el paciente. El camillero traslada al paciente acompañado por el personal de enfermería según prescripción facultativa del médico y también del camillero. Tiene que tener mucho cuidado, tanto como les dije, tanto para el traslado en silla de ruedas o tanto para el traslado si es que está muy grave el paciente. Traslado del paciente con cuidado acompañado de sus familiares y pertenencias. A veces se olvidan una y otra cosa, entonces tenemos que devolver al paciente todo lo que ha traído, tenemos que hacer la devolución, cotejando siempre de que todo esté a su alcance. Ya, eso es todo, ¿no? De ti, Kimberly. Sí. Ya, continuaremos con tu hermano. Alta. Alta es la autorización otorgada por un médico a su paciente para que él se pueda habituar a su vida ordinaria y retome sus actividades cotidianas. Esto puede ser luego de finalizar el tratamiento completo o antes a solicitud del paciente. Su clasificación. Este se clasifica en 4. Uno de ellos es el alta médica hospitalaria. Esto es un informe y documento emitido por el médico responsable del paciente que especifica los datos del paciente, un resumen de su historial clínico, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas para que el paciente pueda volver a casa, procurando siempre los cuidados ambulatorios y cumpliendo las indicaciones del médico. Para esto se usa el material de curación, el equipo de curación, carro de ropa sucia, silla de ruedas o camilla, material y equipo para cama cerrada, también la autorización médica para el alta, historia clínica completa, formulario de parte del alta, formulario para registro de enfermería y de registro de la unidad. Su procedimiento, lo que debemos hacer es verificar el alta firmada por el doctor. Tenemos que verificar también la existencia de
epicrisis del médico, hacer la entrega del alta y descargo de la hospitalización para que el paciente pueda cancelar. Debemos orientar al paciente sobre los recursos humanos él pueda, para que éste pueda asistir ahí en caso de que no tenga para cancelar. Debemos hacer el traslado del paciente en silla de ruedas hasta la puerta si eso es necesario. Debemos despedir al paciente y a su familia cordialmente. Anotamos el alta en la hoja administrativa y de devolución de enfermería. Avisamos también a nutrición, a farmacia y al servicio de admisión el retiro del paciente. Recogemos la ropa sucia y realizamos el procedimiento de la cama cerrada. Y tenemos que avisar que hay una cama disponible. Alta solicitada. Es el procedimiento que el paciente, familiar más cercano o tutor representante jurídico solicita el ingreso del paciente, teniendo en cuenta las consecuencias que esto puede originar, sin que el médico intervenga para el paciente. Esto para prevenir conflictos legales para la institución o para el personal. Su materia del alta solicitada es lo mismo que en el alta médica hospitalaria. Lo único que cambia es el formulario por parte del alta, que eso es en el alta médica hospitalaria, y en alta solicitada sería el formulario de exoneración de responsabilidades. Su procedimiento del alta solicitada sería que comuniquemos al médico de la solicitud, justifiquemos sobre la alta solicitada los riesgos que podría dar, verificamos que el alta solicitada haya sido aceptado por su médico, hacemos el envío de alta y descarga de hospitalización al servicio de cobranza, orientamos al paciente de los cuidados que él debe de hacer, lo que es su dieta, su curación, su reposo y su próximo control. Trasladamos al paciente en silla de ruedas o en camilla hasta la puerta si es necesario. Despedimos al paciente y a la familia. Anotamos el alta en la hoja administrativa y en la hoja de evolución de enfermería. Avisamos a nutrición, farmacia y servicio de admisión. Recogemos la ropa sucia, hacemos el procedimiento de la cama cerrada y avisamos que hay una cama disponible. Los cuidados que la persona debe tener ahí cuando se retira a su casa es que debe seguir las indicaciones médicas de tratamiento, tiene que hacer un reposo relativo, tiene que realizar ejercicios pasivos. El familiar tiene que concientizar al paciente de asistir a sus controles posteriores y tiene que incorporarlo gradualmente a la sociedad y a sus actividades. Alta por fuga. El alta por fuga es la salida clandestina del paciente que se encuentra internado en un establecimiento sanitario. Dada su naturaleza, no cuenta con ninguna autorización del médico que lo estaba tratando. Alta por defunción. Es cuando el paciente fallece y se prepara el cuerpo, se realiza la certificación de defunción y se traslada el cuerpo al mortuorio. Eso es, dice. Ya. Mientras, por favor, tus diapositivas, proyectamelo por favor, Michelle. Y eso, apágale el micrófono. Ya, para todos, mientras su compañera va mostrando las diapositivas, creo que quedó claro, ¿verdad? Sobre el alta. Como su compañera ya explicó, hay diferentes tipos de alta. Básicamente el alta es cuando el médico o los médicos que están atendiendo a ese paciente deciden que ese paciente pueda irse a su casa. Puede ser porque haya mejorado o porque el problema con el que ha entrado ya ha sido resuelto, ¿verdad? Si ha entrado con COVID el paciente, entonces ya se ha curado, entonces se puede ir. A veces, muchas veces, el paciente cuando está internado, como les había dicho, desarrolla otra enfermedad, entonces se le atiende al paciente todavía eso y después se le da el alta. Ahora, los tipos de alta, como su compañera ha mostrado,
Entonces creo que está claro, ¿verdad? El alta por mejoría, en cualquiera de estos tipos de alta, se les da la hojita de epicrisis que ya hemos hablado, que su compañera Michelle también ya explicó, ¿verdad? El alta médico hospitalaria es por mejoría 1, luego el alta solicitada es cuando el familiar o el mismo paciente indica o solicita que quiere irse del hospital. Ahora puede ser por diferentes razones eso, ¿ya? Una de las razones puede ser porque el hospital no tiene todas las condiciones necesarias que el paciente requiere, o puede ser que el paciente haya conseguido otro hospital, otra clínica privada donde se le pueda atender. Algo importante es cuando el paciente esté internado en un hospital del estado, digamos el hospital Diermi y demás. Si el paciente solicita el alta solicitada, no se le atiende a ese paciente por lo menos 2 meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben, con el SUS, el paciente, varias cosas es gratis, ¿verdad? La internación, creo que si no me equivoco, es 20.000, algo 25.000 bolivianos en internación que cubre al paciente, ¿ya? Pero algunas cosas, por ejemplo, una fractura, el SUS no cubre el material, las placas, tornillos que necesita. Ahora, si el paciente decide irse del hospital, pide su alta solicitada, todo lo que ha gastado esos días o esas horas de internación debe cancelar, ya cuando es hospital del estado. Cuando es clínica privada, ustedes saben que el paciente desde que ingresa se le hace una cuenta, ¿verdad? De todo lo que está utilizando, de lo que el médico le está viniendo a atender, también se cobra eso, ¿verdad? Eso ustedes me imagino que saben porque ya debe tener alguna vez algún familiar que estaba internado en alguna clínica privada o en algún hospital, ¿verdad? El alta por fuga es cuando el paciente se escapa del hospital. Muchas veces ha pasado eso, ¿ya? A veces el paciente, especialmente cuando son hospitales o clínicas privadas, ya el paciente, porque debe una cuenta, debe dinero al hospital, a veces se escapa. ¿Ya? Ahora, cuando el paciente se escapa de un hospital público, es cuando el paciente tiene problemas, está desorientado, ¿ya? A veces se escapan también por miedo, no sé si han escuchado también cuando empezó el coronavirus, les internaban a los pacientes, otros, por ejemplo, se suicidaban del tercer piso, se han matado, etcétera, porque pensaban que no iban a tener cura y demás. Entonces, otros pacientes se escapan así. Otros pacientes también porque tienen problemas mentales, se desorientan, no saben quiénes son y demás, y piensan que tienen que irse a su casa, ¿ya? Y alta por defunción, como dice su nombre, cuando el paciente fallece o el paciente muere en el hospital. Ahora, ese fallecimiento y demás, el que está encargado de explicar a sus familiares es el médico. Ya la enfermera nunca se encarga de explicar a los familiares sobre la evolución del paciente. Ya, aunque sepan ustedes el por qué ha muerto el paciente y demás, no tiene que ustedes dar explicación al familiar. El encargado es el médico. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no el enfermero? Porque el familiar va a empezar a hacer preguntas averiguando las razones y las causas y ustedes tal vez no van a poder explicar, ¿ya? Entonces el médico que le ha tratado al paciente, su médico de cabecera como llaman, él es el que tiene que dar las explicaciones por qué ha fallecido el paciente. En cualquiera de estos 4 tipos de alta se le da una hoja de epicrisis, ¿ya? Esa hojita de epicrisis ya cuando ustedes vayan al hospital van a ver cómo es, ¿ya? Y esa hojita explica, es el resumen de todo lo que el paciente se le ha realizado durante el tiempo que estoy internado. Ya, ahora vamos a dar inicio a los videos. No sé si algo más van a explicar el grupo de Michelle, de Víctor, para proyectar los videos de una vez. No, licenciada, está bien nomás. Hay que proyectar los videos. ¿Y listo los videos? Ya, entonces vamos a empezar con el video de admisión del paciente que su compañero me ha mandado. De todas maneras, igual que los otros videos, igual se les va a mandar al grupo, ¿ya? Un ratito. Ayúdame, por
por favor. Ay, sí, pase, por favor, ayúdeme. Pase, por favor. ¿Cuál es su nombre? María. María, mucho gusto María, mi nombre es Giselle Ramos. Soy la enfermera técnica. Ahorita te voy a atender, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tienes? 9 meses. Esta es tu tarjeta, ¿verdad? Sí. A ver, ¿estas son tus pertenencias? Sí, todo eso, por favor. A ver, déjame ver, te voy a tomar los signos vitales, ¿ya? ¿Desde qué hora estás así? Desde la madrugada, desde las 3. Ay. No, a ver, por favor, levanta la axila. ¿No has tenido No, fiebre? pero nada, no. Ya, señora. ¿No se ve? Ya, a ver, espérenme un ratito. ¿Se escucha? No se escucha. Ya, espérenme un ratito. Ahora sí se ve, esta es de YouTube. ¿Se ve? Sí, dice. Ya, entonces se ve y se escucha, ¿no? Ayúdeme, por favor. Ay, sí, pase, por favor, ayúdeme. Ya, escucha entonces. Pase, por favor. ¿Cuál es su nombre? María. María, mucho gusto María, mi nombre es Giselle Ramos. Soy la enfermera técnica. Ahorita te voy a atender, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tienes? 9 meses. Esta es tu tarjeta, ¿verdad? Sí. A ver, ¿estas son tus pertenencias? Sí, todo eso, por favor. A ver, déjame ver, te voy a tomar los signos vitales, ¿ya? ¿Desde qué hora estás así? Desde la madrugada, desde las 3. Ay. A ver, por favor, levanta la axila. ¿No has tenido fiebre? No. Ya, señora, acá está el doctor. A ver, ¿qué pasa lo que tenemos aquí? Una embarazada de 38 semanas, se le está adelantando porque la fecha está programada para el 25 de mayo. Y tiene la presión elevada, los signos vitales están bien, tiene buena temperatura. Hay que revisarlo, señorita. Ok. ¿Sí? Póngala en posición. Ok, a ver señora, por favor, échese la cabecita por acá. Por favor, levante las piernas. Va a elevar las piernas. Ya señora, acá está el doctor. A ver, ¿qué pasa lo que tenemos aquí? Una embarazada de 38 semanas, se le está adelantando porque la fecha está programada para el 25 de mayo. Y tiene la presión elevada, los signos vitales están bien, tiene buena temperatura. Hay que revisarlo, señorita. Ok. ¿Sí? Póngala en posición. Ok, a ver señora, por favor, échese la cabecita por acá. Por favor, levante las piernas. Va a elevar las piernas. Está otra. A ver. Tranquilita, por favor, ¿ya? A ver. Bien. Ya. Muy bien. Señorita, hay que hacer una ecografía lo más rápido posible, ¿sí? Ok, está bien. ¿Usted ha traído algún familiar, algo? No, estoy sola. ¿Está sola? ¿No tiene nadie? No, ¿Su es que esposo, venía de alguien? visita. Uy, A ver, enfermera, muéstrame la ecografía. aquí tiene, doctor. A ver. Señora, usted tiene preeclampsia. Su hija está enredada en el cordón umbilical. Tenemos que hacer rápido una cesárea. Inmediatamente. Ya, señorita, por favor, necesito su DNI, todos sus datos. Acá ya tengo sus papeles de su ecografía. ¿Ha estado consumiendo algún medicamento o algo? No, solo. ¿Es alérgica a algo? No, No, está bien. Ya. Voy a traer todos los papeles para que usted pueda firmar y de una vez entre a sala, ¿ya? Gracias. Por favor, aquí tiene que firmar. Esto es la autorización para su cesárea. Autorizando a los médicos a hacer todo lo posible y los riesgos que puede usted tener. ¿No tiene de verdad ningún familiar? No. Ok, está bien. A ver señora, vamos a tener que cambiarle, ¿ya? Vamos a ponerle la bata para poder ingresar al quirófano, ¿ya? A ver, vamos. Yo le ayudo. Oh, necesitamos una
buenos días, ¿cómo están? ¿Qué les puedo servir? Hoy es la fecha que va a intervenir quirúrgicamente a mi hija, ha venido a traer ciertos documentos que son necesarios para el Tiene operación programada. A ver, por favor, su DNI. Su DNI, su orden de hospitalización y de operación y sus análisis, por favor, que le hayan. análisis. Eso es todo. Okay. Está programada para mañana a las 8 de la mañana. Ok. Bueno, acá. Ya. Miren, vamos a hospitalizarla a su niña. Ya, ahorita voy a llamar a la enfermera que va a llevarlos hasta la unidad, ¿ya? Para que le muestre dónde va a estar su hija hospitalizada. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Ustedes son los que están programados para la operación, ¿verdad? Sí. A ver su historia clínica, por favor. A ver. Ok, usted es la señorita David Ramos, ¿verdad? Ok, y usted es el papá. ¿Su nombre? Radio. Mucho gusto. Mi nombre es Giselle Ramos Boparte y soy la enfermera técnica que va a conducirlos hasta su unidad. Por favor, acompáñenme por aquí. A ver, un momentito, por favor, voy a listar la camita. Tome asiento, pase. Bueno, señorita. Bueno, Joanita, te voy a presentar a tu amiguita Ana Lucía. Ella también va a operarse. Hola. Ella te va a acompañar en esta estadía, también está esperando ser operada. Mira, ahorita te voy a tomar los signos vitales, ¿ya? Vamos a ver cómo estás. Toxina, por favor. ¿Listo? Baja. Ahí lo mantienes. Los signos vitales están bien. ¿Cuál es tu dirección? Ok. Correcto. ¿Eres alérgica a algún medicamento, su hija? ¿No? ¿Alguna alimento o algo No, que sea alérgica? ¿Ya? ¿Antes ha sido operada? No, la primera vez. Ok. Aquí va a firmar, por favor, la autorización, ¿ya? Esta es la autorización para riesgo quirúrgico. Ahora, les voy a decir cuáles son las normas del hospital. Mire, en las mañanas, a la hora de comida va a ser desde las 7 de la mañana, tu almuerzo va a ser 12:30 y la cena va a ser 7 de la noche, ¿ok? Va a tener una dieta blanda por lo que va a operarse. ¿Ya? El doctor va a venir a revisarte, que empieza de turno dentro de 2 horas, la va a venir a revisar y le va a dar otras indicaciones. ¿Ya? Luego de la operación, cuando ella ingresa a la operación, los horarios de visita de los doctores es 8 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. ¿Ya? Cualquier horario de visita es de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Ya? Por favor, usted nada más puede estar hasta las 8 de la noche. Ella tiene que quedarse sola aquí. Cualquier cosa que usted necesite, que la niña necesite, por favor me llama a admisión y yo estaré viniendo a ayudarlos. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? No. Ok. Ahorita te voy a traer tu bata para cambiarte, ¿ya? Ya. A ver, aquí tienes Joanita para que te pongas. ¿Necesitas ayuda o tú sola te No, yo me lo pongo. Ok, aquí tienes. Ahorita voy. ¿Puedes echarte? Acomódate bonito. Así, vamos a acomodarte. A ver, señor, me olvida, usted puede traer sus útiles de aseo para su niña, para que ella se pueda asear. Ahí tiene su mesita de noche para que pueda poner todas sus cosas. Ya. ¿Ya? Cualquier cosa, estoy ahí en recepción. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias. Ya. Entonces, como han visto ese video, es los procedimientos que debería realizarse o se realizan cuando el paciente ingresa, ya sea por emergencia o por una cirugía o es programado. Ya generalmente cuando es programado es porque el paciente va a operarse.
Cuando es de emergencia, como han visto, es la mujer está en trabajo de parto y a veces por la posición del bebé no está bien acomodado, o sea, no está encefálico, su cabeza no está abajo, ¿verdad? Entonces tienen que hacerle una cesárea. Ahora hay cirugías también de emergencia. Por ejemplo, si un paciente, una persona se accidenta, ¿verdad? Se fractura el fémur y el fémur, si ustedes saben, es un hueso que sangra bastante, ¿ya? Entonces al paciente, una vez que se lo saca ahí del accidente, se le lleva al hospital y tiene que entrar en lo ideal lo más pronto posible a cirugía. Ahora, cuando es programado, cuando es, por ejemplo, la cesárea es programada, el paciente o la mujer que esté embarazada, me imagino que algunos han tenido, que tienen sus bebés, les han hecho cesárea, ¿verdad? Entonces, se programa más o menos una fecha posible con el ginecólogo cuando van a hacer ese bebé por cesárea. Ahí la mujer no está corriendo peligro su vida ni la del bebé. En una cesárea de emergencia es que ya sea que el bebé o la mamá está teniendo o está corriendo en peligro su vida. Por ejemplo, cuando es una cesárea de emergencia, si el trabajo de parto ya ha empezado y no dilata, ¿verdad?, la vagina de la mujer, entonces el bebé en ese momento del trabajo de parto no recibe el oxígeno necesario y si no está bien acomodado puede que el bebé muera, ¿ya? Así que entonces hay diferentes tipos de admisión del paciente, como han visto ahí en su video de su compañero. La enfermera es la que se encarga de tomar sus vitales. Ahora, ni bien ella no llena la historia, sino sí al paciente ayuda a comunicarse el paciente con el médico, porque a veces hay pacientes que hablan solo qué he hecho, a veces no entiende. El médico va y le explica cuál es el diagnóstico, la razón por qué le van a internar, pero el paciente no entiende porque el médico usa terminología. Entonces, ¿quién tiene que explicarle? La enfermera. Para eso ustedes tienen que saber la terminología. Si el médico le dice, usted va a entrar por una apendicitis complicada, posible peritonitis, entonces, ¿cómo yo le explico al paciente qué es peritonitis, qué es apendicitis? Si yo no sé. Así que ustedes tienen que saber qué es una peritonitis. Me imagino que debe escuchar, porque la apendicitis, todo el mundo ha escuchado. A cualquiera de nuestros familiares le ha dado o han tenido apendicitis, ¿verdad? Cuando el apéndice se calza, se inflama demasiado, entonces se tiene que sacar o extraer ese apéndice. Pero, ¿qué pasa con la peritonitis? ¿Qué es la peritonitis? ¿Quién sabe? Nardi, Carmen, Ruth, Eunice, Víctor y los demás, Flora. ¿Quién sabe qué es una peritonitis? ¿Nadie? ¿Cómo le van a explicar al paciente? El abdominal. Nardi, a ver. Puede ser infecciosa o puede ser mortal. La El peritonitis. ¿Pero qué es la peritonitis? Sí puede ser mortal, pero ¿qué es? ¿Quién sabe? Eunice, Víctor, Carmen, nadie sabe. Es una inflamación de la membrana. Eso es apendicitis. Dime, Víctor. Es una inflamación que ocurre a través de las bacterias. Las bacterias pueden causar eso. Sí, más o menos. La peritonitis es una complicación de la apendicitis. Saben que el apéndice es una porción del intestino grueso, ¿verdad? Que es como un saquito, ¿ya? Ahí si se entra heces, o sea, porque comemos nuestra dieta mala, no hacemos ejercicio, se entra un fecalito, se llama, es una bolita de caca, se llama fecalito, ¿ya? Se entra ahí, se inflama ese apéndice y a veces, ¿qué hace la gente? Lo primero es tomarse analgésicos, tomarse matecitos, ¿verdad? Para que se pase el dolor. ¿Dónde duele? Fosa ilíaca derecha, a la altura de la cadera. Ustedes ya han avanzado primeros auxilios y saben cómo se divide el abdomen, ¿no ven? No es estómago. El abdomen se divide en 9 cuadrantes. Donde es la fosa ilíaca derecha, ahí duele, a la altura más o menos de la cadera, eso ustedes ya conocen. Entonces, si te duele bastante y el dolor se irradia, o sea, va hacia hasta atrás de la espalda y no pasa cuando te tomas un analgésico, quiere decir que posiblemente tengas apendicitis. Ahora, si tienes fiebre, si empiezas a volverte un poco amarillo, entonces puede que sea apéndice. Ahora, cuando este apéndice está muy hinchado, se revienta o explota. Y como tenía ahí adentro este saquito una bolita de heces,
en vez de las heces quedarse ahí, salen a todo el abdomen, entonces hay una infección. La peritonitis es la complicación de la apendicitis cuando las heces pasan a nuestro abdomen, o sea, donde están los intestinos, todavía no están adentro contenidos, porque ustedes saben que las heces tienen que estar en el intestino grueso, pero las heces salen al abdomen. Entonces el paciente, si no se le opera es lo más antes posible, puede morir por una infección, porque ustedes saben, las heces no son estériles, no son limpias, son sucias. Las heces tienen, como su compañera ha dicho, miles de microorganismos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo le voy a explicar al paciente si yo no sé qué cosa será apendicitis, yo no sé qué cosa será peritonitis? Entonces, el momento que el paciente va a ingresar, tenemos que explicarle, como han visto en el video, hay que explicarle cuáles son los horarios de visita y demás, pero hoy en día ya hemos dicho no hay horarios de visita, ni en clínicas privadas los familiares no están prohibidos de ingresar a las salas del paciente porque es peligroso, ¿verdad? Pero antes había horarios de visita, se le explica ahora, como su compañera también Michelle dijo, su compañera Kimberly, algunos medicamentos a veces no hay en el hospital o no cubre eso, el médico tiene que darle receta al paciente. Entonces todo lo que han visto en el video es lo que ustedes tienen que hacer: controlar signos vitales, preguntarle al paciente cómo está, porque qué cosa van a reportar en las notas de enfermería si el paciente no lo pregunta. Por ejemplo, si yo voy a colocar en mis notas de enfermería: paciente ingresa al servicio de emergencias, despierto, consciente, orientado en las 3 esferas. ¿Qué es orientado en las 3 esferas? Que el paciente me diga quién es, que me diga mi nombre es tantos, le pregunto yo qué fecha estamos, qué día es hoy día, el paciente me diga hoy día es 22 de junio. Ya, ahora yo le pregunto, ¿sabe dónde está? Eso quiere decir que el paciente está orientado en espacio, sabe dónde está. En tiempo, que me diga la fecha de hoy día, que si es lunes, martes, qué día. Orientado en persona es que sepa quién es. Muchas veces algunos pacientes, cuando son adultos mayores, a veces no saben qué fecha estamos, no sabe dónde está, entonces eso quiere decir que el paciente está desorientado. Y eso me dice a mí como enfermero que al paciente le voy a ingresar o le voy a llevar a la sala, que tengo que estarle vigilando al paciente de rato en rato, porque si se va a desorientar va a empezar a gritar, se va a querer escapar, se va a sacar el suero. Entonces ustedes tienen que estar atentos a cómo el paciente va a ingresar. Para eso tengo que interactuar, tengo que hablar con el paciente. Luego controlar sus signos vitales, y ahora si veo que el paciente está estable, pues se le llevará al paciente en silla de ruedas. Si el paciente tiene una fractura o algo está complicado, obviamente en camilla, ¿verdad? Entonces, además de eso, se hace firmar todos los consentimientos, como han visto en el video, al familiar y al paciente. Si el paciente es un paciente viejito y viene solo al hospital, sí o sí hay que tratar de buscar la información de los familiares, ¿ya? En este caso, por ejemplo, los que alguna vez se han asegurado el SUS, ya saben que les dan una hojita cuando te aseguras, te preguntan tu número de celular y el número de celular de alguien más cercano en caso de que te pase algo, ¿ya? Porque a veces en el hospital donde yo trabajo he visto muchos pacientes que vienen solitos, ¿ya? Y no tiene ningún familiar, y si el paciente necesita cirugía de emergencia, no se le opera hasta que aparezca un familiar y autorice, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente, si le pasara algo, no va a haber un respaldo para el médico, para la enfermera, de por qué se operó ese paciente, ¿ya? No solo el paciente debe aceptar, sí, yo quiero que me internen, tiene que haber otra persona, otro familiar. Eso no se olvide, cuidado que ustedes estén haciendo cuando vayan a hacer prácticas, le estén metiendo nomás al paciente ahí y no sepa, tiene que tener un familiar. Ahora, si en el registro del SUS no está un número, tiene que preguntarle, usted, el enfermero se encarga de preguntarle al paciente si se acuerda el número de celular o de alguien o el número fijo de algún familiar, sí o sí, ¿ya? Entonces pasaremos al siguiente video rápido de traslado del paciente y la alta hospitalaria. Van a decir si se ve, por favor, porque hace rato no se veía. ¿Se ve ahora en su pantalla? ¿Se ve? Dice. Ya. Sí, dice.
El traslado del paciente intrahospitalario lo definimos como el movimiento de los pacientes dentro de las diferentes áreas de la institución. El objetivo de este video es unificar los criterios para que el paciente tenga un traslado seguro, evitando posibles complicaciones durante este. Este proceso se desarrolla en 3 fases. Fase de preparación. En esta fase preparamos al paciente antes de iniciar su traslado. Es importante resaltar que debe haber una comunicación adecuada y efectiva entre el personal que transporta y el equipo de salud que entrega y recibe el paciente. Tenga presente verificar con anterioridad la fecha y hora del examen, consulta o procedimiento a realizar, preparación adecuada en caso de que requiera, reportes de ayudas diagnósticas y autorizaciones por parte de su EPS. Informe al paciente y la familia sobre la orden médica del traslado y proceda a la comunicación con el lugar de destino, informando los requerimientos para continuar una terapia y recuperación. Determinar el personal que participará en el traslado y sus funciones. Enfermera, médico, auxiliar de enfermería, terapia respiratoria y camillero. Diligencia la lista de chequeo de traslado de pacientes verificando las condiciones del paciente en el momento del traslado, estado de conciencia, vía aérea, signos vitales, entre otros. El plan de cuidados de enfermería y acorde a las necesidades del paciente se prepararán los equipos teniendo en cuenta el instructivo institucional de transporte del paciente, adulto y neonatal que puede ser consultado en la intranet. Verificar que el paciente lleve la manilla de identificación con su nombre. Confirmar las vías venosas y medicamentos que se van a mantener o necesitar durante el traslado. Y suspender o heparinizar aquellas que no sean imprescindibles para que se regrese a la unidad. Retirar el monitoreo de las líneas invasivas y mantener el monitoreo de la presión arterial. Revisar las fijaciones de las vías, dispositivos médicos y drenes para evitar retiradas accidentales durante su transporte. Cerrar y sellar aquellos sistemas de drenaje de los que podamos prescindir. Aspirar secreciones en pacientes intubados antes de iniciar su traslado para evitar complicaciones por acúmulo de secreciones. Llevar historia clínica, medicamentos y pruebas diagnósticas que puedan ser de utilidad. En el traslado de paciente crítico, previamente al transporte, se debe solicitar el ascensor para evitar demoras. Fase de transporte. Esta fase consiste en el momento de traslado. El personal de camilleros del hospital es el responsable de la realización de este traslado, siempre bajo criterios médicos. En algunas ocasiones, de acuerdo a las condiciones del paciente, será necesaria la participación de otros integrantes del equipo de salud. Durante este traslado, el personal responsable debe tener en cuenta: supervisar el paso por las puertas, ascensor, salida y entrada del servicio, para evitar desconexiones accidentales, vigilancia permanente del paciente y los cambios que pueda presentar de su condición clínica. Traslado en imagenología. En el caso de toma de imágenes diagnósticas, se debe preparar al paciente para el paso a la camilla de diagnóstico y coordinar el momento de dicho paso por la enfermera o la persona responsable que controlará la cabeza del paciente. Traslado hacia o desde las unidades de cuidado crítico. Los traslados hacia o desde la UCI deben ser acompañados por el equipo de salud necesario de acuerdo a la condición del paciente. En caso de ser trasladado del área quirúrgica hacia la UCI, debe ir acompañado por enfermero y anestesiólogo. En paciente de cirugía cardíaca, debe acompañarlos además el perfusionista. Traslado de hospitalización hacia o desde el área quirúrgica. Para el traslado hacia el área quirúrgica se tendrá en cuenta la preparación del paciente según el procedimiento a realizar, el diligenciamiento del registro de preparación preoperatoria y la lista de chequeo Mi cirugía es, aplicación de profilaxis antibiótica y consentimientos previamente diligenciados. El traslado lo realiza el camillero 1 hora antes de su cirugía. El traslado debe informarse de jefe a jefe, con el fin de conocer el estado y necesidades del usuario para preparar su ingreso.
Este traslado lo realiza el camillero, quien al momento de llegar al servicio debe reportarse en el puesto de enfermería respectivo y el personal de enfermería debe desplazarse a recibir y ubicar el paciente. Fase de entrega y estabilización. Es la llegada del paciente a su unidad, su ubicación y estabilización. En esta fase debemos tener en cuenta lo siguiente. El paciente es recibido por el personal de enfermería, quien le instala el monitoreo que éste requiera. Se conectan las presiones invasivas y drenajes que tenía previo al traslado y se reinician las infusiones que se suspendieron a la hora de realizar el mismo. Se debe recibir el formato de control de traslado del paciente, el cual es firmado como evidencia de la verificación de condiciones de traslado. Tenga en cuenta informar sobre su estado clínico, evolución, líquidos endovenosos administrados y dispositivos médicos instalados, alergias, barreras de seguridad específicas para evitar eventos adversos, lugar de manilla de identificación y riesgos de caída si lo tiene, ayudas diagnósticas pendientes y plan de manejo a seguir. De igual manera, revise el estado de los dispositivos médicos, su fijación y permeabilidad. Realice la nota de entrega y recibo del paciente, describiendo procedimiento realizado, situaciones especiales que haya sufrido durante el traslado y reevalúe la valoración de las escalas de riesgo. Durante las 3 fases del traslado es de vital importancia mantener las medidas de aislamiento requeridas por cada paciente, con el fin de ofrecer una atención segura tanto para el paciente como para el funcionario que realiza el transporte. Igualmente, se debe tener en cuenta el traslado de los pacientes con aislamiento, solo para propósitos médicamente necesarios y minimizar el tiempo que estén por fuera. Entre los cuidados que se deben realizar durante el traslado en caso de aislamiento, recordemos: aislamiento por gotas. El personal. Ya, aquí escuchen, chicos, el aislamiento es a los pacientes infecciosos, ¿verdad? En este caso, cuando vamos a trasladar a un paciente que se ha infectado con COVID, tuberculosis y demás, o una neumonía, entonces, ¿cómo debemos protegernos? De todas maneras, vamos a ver en el siguiente grupo que va a exponer cómo deberíamos usar los EPPs. De salud y el paciente deben utilizar la mascarilla de riesgo biológico para evitar la dispersión de gotas nucleares al hablar o toser. En el ascensor solamente debe ir el paciente y las personas que lo transportan. Aislamiento por aerosol. El personal de salud debe utilizar mascarilla de filtro EPA. El paciente debe utilizar la mascarilla de riesgo biológico. Aislamiento por contacto. El personal de salud debe utilizar bata de manga larga y guantes desechables. El paciente debe utilizar bata de manga larga. Aislamiento, protección ambiental. El personal de salud que traslada al paciente debe utilizar mascarilla de riesgo biológico, bata de manga larga y guantes desechables. El paciente debe utilizar mascarilla de riesgo biológico, bata de manga larga y guantes desechables. Para finalizar, recordemos prácticas seguras que debemos aplicar al momento de un traslado. El transporte de todo menor de 8 años debe hacerse con el acompañamiento del auxiliar de enfermería. El transporte del paciente críticamente enfermo, adulto, pediátrico o neonatal, siempre tiene algún grado de riesgo para el paciente y en algunas ocasiones para el personal que lo transporta. Por lo tanto, la decisión de hacerlo debe basarse en la relación riesgo-beneficio. Verificar los medicamentos que deben ser enviados con el paciente para asegurar la continuidad de su tratamiento. En caso de no contar con la participación del personal de enfermería para el traslado, la entrega de medicamentos debe incluirse en la comunicación telefónica que siempre debe hacerse entre el equipo de salud previa al traslado. Si bien el traslado del paciente es una de las actividades frecuentes en la institución, es una actividad que puede conllevar riesgos para el paciente. Es por eso que se debe planear en sus diferentes fases, con el personal idóneo, insumos y dispositivos médicos que sean necesarios para su desplazamiento.
Tipos de alta hospitalaria. En la mayoría de las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, la estancia hospitalaria en la atención del paciente con un problema de salud se ha cortado. Actualmente en varios países del mundo, los pacientes que egresan a su casa requieren aún de cuidados. Es por eso que la planificación del alta es el proceso de prever y planificar las necesidades después del egreso del paciente de un hospital o de otra institución de salud. Y esta se convierte en una parte fundamental de los cuidados sanitarios. Esto con el propósito de facilitar los recursos, las acciones y los preparativos cuando el paciente llegue a su casa. Existen diferentes tipos de egreso de una institución, los cuales serían el egreso por mejoría, el egreso voluntario, el egreso por fuga y el egreso por defunción. Plan de alta. Tanto en el egreso por mejoría como en el voluntario se requiere de un plan de alta que debe iniciarse desde la admisión del... Un ratito, chicos, está empezando a sonar.